Doctor Manuel Figuera nos sigue acompañando, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Estamos hablando sobre gripe aviar, pero también las diferencias entre la influenza, la gripe presente, y más en esta temporada. Normalmente en diciembre tendemos a ver también con mucha frecuencia cómo aumentan los casos de gripe, los casos de alergias también. Entonces hay que ver un poco la diferencia y bueno, todo se alborota con la lluvia, Sí, doctor. definitivamente tener síntomas respiratorios no necesariamente implica problema infeccioso, porque alguien puede tener moqueadera o simplemente estornudos y no necesariamente implica de que uno tenga gripe o tenga influenza o tenga COVID-19. En ese sentido, si se tiene duda, hay que consultar al especialista, al médico y eventualmente, sobre todo si hay fiebre, es donde es importante de que algo debe estar ocurriendo desde el punto de vista infeccioso, pero sobre todo si hay un compromiso respiratorio importante o si este problema ocurre en edades extremas como niños muy pequeños, adultos mayores o con problemas de salud, es donde con mayor razón hay que consultar. Entonces, no siempre uno hace estudios diagnósticos para averiguar cuál es el problema. Si alguien tiene síntomas respiratorios, dolor de garganta e incluso algo de fiebre, no siempre es necesario hacer estas pruebas para saber si es COVID-19, si es influenza. Lo importante es lo que podemos hacer antes para prevenir complicarnos. Si no está vacunado contra COVID-19, debe estar vacunado. Hoy en día los mayores de 50 años deberían tener por lo menos 4 dosis para estar bien protegidos ante la eventualidad de que COVID pueda aumentar ahorita. ¿Y por qué puede aumentar? Vamos a recibir muchos viajeros de Europa, de Estados Unidos, de otros países, y algunos de ellos pueden traer COVID y repuntar nuevamente. Entonces, igual pasa con la gripe y la influenza. Deberíamos vacunarlos los que tengamos más riesgo o los que laboralmente tengamos más riesgo para evitar la posibilidad de complicarnos contra la gripe. Es que incluso se hablaba sobre aumento de casos de gripe en los infantes, en el colegio, en las guarderías. Sí, es importante saber que, bueno, esto puede incrementar en estas épocas, pero bueno, ya viene la temporada también de vacaciones de los niños y esto también es como un alivio también para los padres, bueno, tenerlos un poco en casa y también saber que no van a tener este contacto tan estrecho con otros infantes, ¿no? Sí, pero entonces ocurre el problema que todos están en la casa celebrando y hay reuniones familiares muchas veces grandes, otras no tan grandes, y existe contacto entonces con otros familiares y los niños tienen contacto con sus abuelos, con otros adultos mayores y pueden exponerlo eventualmente a contagiarse de algunos de estos procesos respiratorios que están aumentando en esta época del año. Por eso la insistencia de buscar vacunar, sobre todo los adultos mayores, contra COVID-19 e influenza. Incluso el mismo día se pueden vacunar. Si no están vacunados, por un lado se coloca la dosis de la influenza, por el otro lado COVID-19, si lo que le corresponde es Se refuerzo, puede por ejemplo. colocar combinado, Sí, el no hay mismo día, problema. no hay problema. Con respecto a ello, normalmente se dice siempre que hay que colocarse una vacuna antigripal o la influenza anual, porque esto se vence, cambia, varía. ¿Qué sucede con ella Sí, y de hecho eso se piensa que pudiera ocurrir con COVID-19, aunque todavía no sabemos esa en algún información, pero momento? la vacuna de la influencia dura muy poco tiempo, dura de hecho pocos meses y por eso se prefiere colocar en el hemisferio norte hacia octubre, noviembre, para que proteja sobre todo más hacia diciembre, enero, febrero. Si se coloca muy temprano, probablemente no termina protegiendo bien y si se coloca muy tardía, no protege en el momento de mayor riesgo y pico de problema. Entonces por eso es que se prefiere colocar en esta época del año para evitar el repunte que sobre todo a principios de enero, febrero pudiera ocurrir. Pero no es que varía la gripe. A veces varían el tipo de cepa que está circulando, pero de hace años siguen circulando principalmente el H1N1 del 2009, la que produjo la gran pandemia, sigue afectando, y también la H3N5 es otra que es H3N2, perdón, que sigue afectando igualmente, y es los componentes que tiene la vacuna actualmente de la gripe junto con dos tipos de la influenza B. Y cuando uno se vacuna, uno evita contagiarse de manera severa contra estas cepas circulantes. ¿Cree usted que en Venezuela tenemos estas iniciativas desde los ciudadanos a irse a vacunar y de los organismos a hacer las campañas para que se vacunen anualmente? No, por eso la labor que haces tú y hacen muchos en salud es importante, la labor de educar y la labor de informar. Y a pesar de que estemos combatiendo con el fútbol o compitiendo con el fútbol, es importante el trabajo que haces, por ejemplo, tú informando en salud. Que no llega a todos, bueno, más personas deben sumarse para que el mensaje de salud llegue mucho más allá. Por supuesto, sí, porque a veces decimos, bueno, pero ya yo me vacuné en algún momento contra la influencia, contra la gripe, y bueno, ya eso es suficiente, ya está bien allí, entonces, bueno, lo dejamos de esa manera. Y más con los niños, hay que reforzarlo, ¿no? Bueno, Es, con todos los ciudadanos, pero Sí, por eso es importante acudir al especialista porque a veces uno piensa que es suficiente y no.
a veces hay necesidad de dosis, de refuerzos. Con la gripe es importante todos los años. Por supuesto, a nivel pediátrico se colocan los niños pequeños, a veces ya cuando entran a una edad escolar no es tan necesario vacunarlos porque no representa un riesgo en la enfermedad. Pero los niños pequeños, las embarazadas, los adultos mayores y sobre todo los que tienen vulnerabilidades, tienen que vacunarse para evitar riesgos de complicaciones. Y el repunte que estamos viendo ahorita en Europa y en Estados Unidos de COVID-19 es precisamente en personas no vacunadas. Y hablamos de COVID-19, pero lo mismo pasa con la influenza. Antes que supiéramos de COVID-19, siempre aumentaban los casos de gripe, de influenza humana en esta época del año. Doctor, por acá B. Douglas nos dice, los tiempos de incubación de la gripe de esta temporada, ¿de cuánto es? Puede ser tan corto como menos de 24 o 48 horas. Y estar ya Sí. con la gripe. Mientras COVID-19, el periodo de incubación es un poco más largo, de 4 o 5 días, a veces incluso podía llegar a 10 días, 2 semanas. Entonces puede pasar más tiempo en que uno manifieste los síntomas en COVID, mientras que con la gripe puede ser en cuestión de pocos días. Una diferencia, por ejemplo, entre COVID y la influencia podría ser la tos. Cuando tenemos influenza, ¿tenemos tos o solo estornudos? Clínicamente realmente no hay manera de diferenciarlo porque ambas enfermedades son diversas en su presentación. En la gripe es más común tener, por supuesto, congestión respiratoria, dolor de garganta, tos, e incluso puede haber diarrea, pero lo mismo puede ocurrir con COVID-19 y lo mismo puede ocurrir con otros tipos de virus respiratorios como adenovirus, rinovirus, que también pueden producir cuadros de resfriado común. Entonces, desde el punto de vista clínico, no se diferencia mucho. Si acaso hay diarrea, uno pudiera sospechar más de que pudiera ser eventualmente influenza o COVID-19. Doctor, vamos a dar también recomendaciones claves para las personas que nos están viendo, tanto para el cuidado y la prevención de la gripe aviar, que ya nos explicó que no debería afectar en humanos, que solamente en este caso se ha reportado uno en el mundo, pero igual la prevención para ello y la prevención de esta temporada de igual manera, COVID y todos los virus respiratorios. Es así. Es importante, sobre todo, si una persona está enferma, evitar contacto con otras personas. Eso es algo fundamental. Y nosotros debemos aprender más de la conducta de los asiáticos, de usar mascarillas si uno está enfermo. Y si uno tiene vulnerabilidades, usar mascarilla para evitar enfermarse. Entonces, eso es algo fundamental. El error que están teniendo algunos países, sobre todo el hemisferio norte, es dejar de usar las mascarillas. La mascarilla es importante, sobre todo en las personas de mayor riesgo. ¿Que nos hemos relajado? Sí, porque el problema ya no es como en el 2020, ya no es tan severo y tenemos una buena parte de la población vacunada. Pero si uno va a un espacio cerrado con grandes aglomeraciones o está en contacto con personas enfermas, debemos usar mascarilla. Que si en los conciertos al aire libre no lo usamos, bueno, si uno no está de riesgo, no hay mayor problema y más si uno está vacunado. Pero si alguien dentro del grupo familiar tiene edad avanzada, sufre de cáncer, tiene las defensas bajas, es deber de nosotros protegernos para no contagiar a nuestros familiares. Y si tuvimos un contacto de riesgo, bueno, por lo menos mantener cierto aislamiento, cierta distancia con nuestros familiares para no contagiarlos si nosotros desarrollamos síntomas. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo obtener más información? ¿Cómo lo contactan? Bueno, pueden seguirnos por las redes de la Sociedad Venezolana de Infectología, @SBInfectología, y las mías personales, cualquier mensaje o comentario que tengan a hacer o cualquier pregunta, en Instagram principalmente, Manuel Enrique Figuera, estoy totalmente a las órdenes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. También saludamos a Adrián Moncada que se conecta por acá y también Luis Eduardo que nos saluda. Bueno, todas las personas que se conectaron y un comentario por acá que nos hacen que no es vacuna de la influencia, sino la influenza. Así es, si en algún momento dije influencia y ustedes saben que es la vacuna contra la influenza. Gracias igual por la acotación, se lo agradecemos que estén tan atentos. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, nos estuvo acompañando. Gracias por la sintonía. Recuerde, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.